Bueno, empecemos por una de las cosas que vos más trabajás y desarrollaste. Las deudas que toman los gobiernos neoliberales para habilitar políticas que favorecen a los ricos, como vimos, por ejemplo, en Argentina en los últimos años, ¿pueden ser consideradas deudas ilegítimas? Sí, estoy convencido que es el caso. Me refiero, por ejemplo, a la doctrina de derecho internacional que se llama la doctrina de la deuda odiosa. Es una doctrina elaborada por un jurista de reconocimiento internacional en el año 1927, después de haber analizado más de un siglo y medio de litigios sobre el tema de las deudas soberanas. La Revolución Francesa, la independencia de México, un repudio de deuda de parte de Portugal en 1837, repudio de deuda en Estados Unidos también después de una crisis bancaria en 1837, repudio de deuda por Lincoln, Abraham Lincoln, al final de la Guerra de Secesión en 1865, repudio de deuda en 1898 por Estados Unidos en su guerra con España respecto a Cuba y Puerto Rico, el repudio por los soviets en 1918, el repudio por Costa Rica en 1919 y el Tratado de Versalles, donde también hay anulación de deuda. Y de todas esas jurisprudencias se sacó una doctrina que dice lo siguiente: lo importante es el uso que se hace con la deuda. Y si la deuda ha sido contratada para un uso que es contrario al interés de la nación o del pueblo o del Estado, esa deuda es odiosa al pueblo, a la población o a la nación. Y si se puede demostrar que los prestamistas lo sabían, o si se demuestra que los prestamistas no son capaces de demostrar que no podían saberlo, es decir, que la prueba es a cargo de los prestamistas, demostrar que no podían saber que el crédito que ellos otorgaban era contrario al interés de la nación o del pueblo. Si estas dos condiciones son reunidas, la deuda puede ser considerada como deuda del gobierno anterior. Lo que estoy diciendo es en caso de cambio de gobierno. Entonces, para mí es muy claro que Argentina tenemos un caso de cambio de gobierno con una voluntad exprimida por el pueblo de ruptura con la política anterior del gobierno del presidente Macri. Y entonces, tomando en cuenta que el crédito otorgado por el FMI a Macri es un crédito enorme, 57.000 millones de dólares. Ya el régimen de Macri recibió 44.000. Bueno, ese crédito ha sido otorgado en favor de mantener Macri, socio de Estados Unidos, en el poder en Argentina para los intereses de Estados Unidos y los intereses de una minoría privilegiada en Argentina. Es un acto del FMI hostil a la nación argentina, al pueblo argentino. Por lo tanto, para mí se aplica la doctrina de la deuda odiosa. Cambio de gobierno y los dos criterios para definir una deuda odiosa. Y tengo que aclarar lo siguiente. Según esa doctrina, la naturaleza del gobierno que tomó la deuda no importa.
O sea, no importa si es una dictadura o un Exactamente. gobierno de carácter... Porque hay una interpretación falsa de la doctrina de la deuda odiosa. Dice que hay un tercer criterio, que es el régimen que tomó la deuda era despótico. Es falso. El autor de la doctrina es un jurista ruso que ha sido profesor de Derecho Internacional en la Universidad de San Petersburgo durante el régimen zarista. Vivió como un trauma el repudio por parte de los soviets de la deuda zarista. Huyó a Francia y analizó todos los litigios anteriores para sacar esa conclusión. Claro. Y él dice, no importa la naturaleza del gobierno, puede ser de absoluto, de derecho divino, puede ser republicano, no importa, es el uso que se hace de la deuda que importa. Entonces dice, lo importante es que el poder que toma la deuda controla el territorio, controla el Estado. Bueno, Macri controla el Estado. Y entonces, claro, yo diría, a fortiori, si es una dictadura, por razones adicionales hay que rechazar. Es más odioso aún. Todavía es más odioso, exactamente, más odioso aún. Vos trabajaste con la deuda, con la investigación de la deuda griega. ¿Cuáles son las consecuencias de pagar, sobre todo las consecuencias sociales, de pagar una deuda ilegítima? Son tremendas, claro. Yo coordiné el trabajo de la Comisión de Auditoría de la Deuda Griega. Fue una decisión de la presidenta del Parlamento griego en 2015, durante el primer gobierno de Alexis Tsipras. Oficialmente Alexis Tsipras apoyaba el primer ministro, pero en realidad había decidido, incluso antes de las elecciones, de no confrontarse con la troika, con los acreedores, de no confrontarse con el gran capital griego, de no confrontarse con la jerarquía de la Iglesia ortodoxa, que en Grecia juega un papel muy fuerte, porque el Estado no es laico en Grecia. Bueno, y entonces oficialmente Tsipras apoyaba la auditoría, pero en realidad no la quería, porque la auditoría, con participación ciudadana de los movimientos sociales griegos y de movimientos sociales internacionales, la Auditoría Ciudadana de Brasil, de Movimiento ATTAC de Francia, esa auditoría tuvo una aceptación muy amplia en el pueblo griego. Había mucho interés para ver una demostración del carácter ilegítimo, odioso, ilegal de la deuda reclamada. Y bueno, bajo la presión de los acreedores, la troika del FMI, que es uno de los principales acreedores de la deuda griega, Tsipras bajó totalmente el perfil del programa y no cuestionó la deuda. Bueno, terminó capitulando, a pesar de que el pueblo el 5 de julio de 2015 votó a 61% en un referéndum contra las exigencias de los acreedores, Tsipras capituló y Grecia sigue pagando la deuda. La deuda representa hoy en día 180% del PBI, del Producto Bruto Interno de Grecia. El nivel de los salarios, el nivel bajó de 30% respecto a la situación de 2010. Las jubilaciones de 40%. Es una tragedia griega, humana, el pago de la deuda. Entonces, la docilidad ni siquiera a llevar a los acreedores a otorgar alivio
de deuda. Por eso hay que desobedecer a los acreedores. Acá la izquierda en Argentina plantea no pagar la deuda a partir de una consideración que es un mecanismo de dominación de las potencias centrales, de los organismos internacionales como el FMI, pero muchas veces cuando se hace ese debate nos responden, si no se paga la deuda, deviene el caos en la economía. ¿Vos cómo ves esta definición? No lo veo de esa manera. Incluso otros economistas más mainstream o heterodoxo, pero el premio Nobel de Economía, Stiglitz, claro, después del default de la suspensión de pago por Argentina en 2001 y por Rusia en 98, coordinó un libro. El tema central, hay una frase de Stiglitz muy clara: el impago, el default, es el inicio de la recuperación económica. Y lo demuestra Argentina y también Rusia. Es decir, que ahorrando el dinero que había que pagar a los acreedores y reciclando ese dinero en actividad para estimular el crecimiento económico, aumentar el poder de compra de la gente, eso genera recuperación económica. Es evidente. El caso de Argentina, se había anunciado un cataclismo económico con el default de final del año 2001 y la economía empezó a recuperarse en 2002, en 2003, 4, 5, 6, 7, 8, casi 8% de crecimiento económico anual. Entonces la gente en general responde, pero eso fue generado por el aumento de los precios de la soya, etc. Pero imagínense, si Argentina había siguiendo pagando la deuda, todo ese ingreso de las exportaciones se habría ido a los acreedores. A los acreedores. No habríamos tenido la recuperación económica que logró Argentina. El problema más bien viene de la negociación y cómo se hizo un acuerdo en 2005, que para mí fue inapropiado ese acuerdo, de cambio de ese canje de deuda. Y bueno, tomo otro ejemplo que he vivido personalmente en directo, es lo de Ecuador en 2007-2008. Rafael Correa fue electo presidente del Ecuador final del 2006 con 4 compromisos fundamentales: convocar a un referéndum para una asamblea constituyente, no seguir pagando una deuda ilegítima, no firmar el acuerdo TLC con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, y terminar el tratado con Estados Unidos sobre respecto a la base militar estadounidense de Manta sobre el Pacífico. Y él respetó los 4 compromisos en 2007-2008. Convocó un proceso constituyente, constituyó una comisión de auditoría integral de la deuda, de la cual yo hice parte, con representantes de la CONAI, del movimiento indígena, también del movimiento feminista ecuatoriano y del movimiento sobre el tema de la deuda, que se llamaba Red Jubileo Guayaquil 2000. Y analizamos la deuda y nuestra conclusión fue rotunda. La deuda reclamada a Ecuador, sea por los bonistas internacionales, grandes bancos, fondos de inversión extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, o la deuda reclamada por el Club de París o por países, porque había deuda bilateral con Francia, Japón, etc., hemos concluido que esa deuda era ilegítima. Y sobre la base de
la auditoría, de manera soberana unilateral, el gobierno de Rafael Correa, en noviembre de 2008, decidió la suspensión del pago de la deuda llamada en bonos, los bonos 2012 y los bonos 2030. Y eso desembocó sobre una victoria total. ¿Qué pasó? Los títulos cotizaban al inicio de la auditoría a 50% del valor. Bajaron a entre 20 y 30% del valor. La cotización de los bonos en el mercado secundario. Y después de 7 meses de suspensión unilateral de pago que hizo Rafael Correa, en abril 2009 anunció a los tenedores de bonos: le hacemos una propuesta y no pueden negarse a aceptar. Recompramos los bonos a 30% del valor y ustedes tienen hasta el 8 de junio 2009 para venderlo. Y fue una victoria. 91% aceptaron. Y entonces no había ninguna posibilidad para los outsiders, los fondos buitres, ir contra Ecuador, porque es necesario tener más de 25% para poder hacerlo ante un juez en Estados Unidos, etc. Una victoria total y recuperación económica y aumento del gasto social en educación, salud. Te hablo entonces de una victoria con una política radical de Rafael Correa entre 2007 y 2010. Después vino un viraje moderado de Rafael Correa, que ahora todo el mundo... Lenín Moreno. Exactamente. Y eso... Pero el primer periodo de Correa realmente ha traído muchos beneficios en favor de la población ecuatoriana. Justamente por ese caso, no solo por ese caso, sino en términos más amplios, ¿no considerás que el repudio de la deuda ilegítima debe ir acompañada de, por ejemplo, de otras políticas o medidas de carácter anticapitalistas o de reforma del sistema financiero internacional? Porque hay un episodio, se repudia la deuda, hay una mejora económica, cuando cambia el ciclo económico vienen los Lenín Moreno. ¿No requeriría, aparte de repudio, Exactamente, es la conclusión que hay que sacar de la experiencia del Ecuador, por ejemplo. Por supuesto, para mí, repudio de deuda ilegítima es una condición necesaria, pero insuficiente. Entonces, hay que tomar medidas radicales y estructurales sobre el tema financiero. Para mí, socialización del sistema financiero, con expropiación de los capitalistas y transformar el sector bancario en un servicio público. Transformar totalmente el sistema bancario para transformar el sistema bancario en un servicio público de ahorro y crédito y permitir entonces incluso financiar la transición ecológica con proyectos local de financiamiento de economía local, circuito corto, etc. Y combinar esto con planificación de otros cambios estructurales de modelo económico, lo que implica seguramente una política de endeudamiento legítimo. Claro. Entonces, una manera legítima de financiar el endeudamiento público y un uso de la deuda que sea un uso legítimo. Es decir, por ejemplo, cambiar el modelo productivo y entonces financiar la transición.
Que económica efectivamente ocurra ecologista. lo que se promueve, pero nunca ocurre, que es que supuestamente se financia el desarrollo, pero nunca... Después vemos que, por ejemplo, en Argentina, en los países latinoamericanos, se termina financiando la fuga de capitales o el pago de Bueno, deuda de previa. allí en el programa control de movimiento de capital y control del comercio exterior, por supuesto. No, para mí es muy claro. El tema de la deuda es central, pero la solución al problema de la deuda tiene que ser global. Y hay que entender, podemos hacer un frente amplio sobre el tema de la deuda, pero en ese frente amplio, los que tienen una visión clara de cuál tiene que ser el programa de conjunto, tienen que avanzar su propuesta programática y convencer a la gente. Y insisto para mí sobre el tema de la auditoría, porque hay todo un sector de la izquierda que considera, para mí es un error, que la auditoría más bien sirve para legitimar la deuda, cuando es exactamente el contrario. La auditoría es para demostrar a un nivel de masa hasta qué punto la deuda es ilegítima y odiosa. Porque sabemos que la derecha va a venir con un discurso sobre la deuda se paga, una deuda contratada por un régimen democráticamente electo tiene que pagarse, si no se paga la deuda va a ser el caos. La auditoría sirve a responder a todos estos argumentos y mostrar que eso también es fundamental. La auditoría no desemboca sobre una mera conclusión Simbólica, simbólica. digamos. Es para justificar de parte de un gobierno un acto soberano unilateral de repudio. No hay tribunal de deuda a nivel internacional. Entonces, con el resultado de la auditoría, el tema no es ir a conversar con el FMI y decir, señores, queremos un arbitraje, vamos a pedir, no sé, a la Unión Europea, a Estados Unidos de hacer un arbitraje. No, es el gobierno, si es legítimamente electo y tiene el apoyo popular, tiene el poder de tomar una decisión soberana, unilateral, basada en argumentos de derecho internacional y de derecho interno. La política siempre es el repudio de la deuda, porque en Argentina hay una larga experiencia hecha desde la dictadura hasta esta parte. Incluso se ha conformado una comisión en el Congreso para el estudio de la deuda soberana que terminó en la nada. Nosotros tenemos la paradoja de que en Argentina se aceptó un fallo del juez Tomás Griesa de Nueva York y hay un fallo de un juez argentino, Jorge Ballestero, que detectó 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura y el Congreso no ha hecho nada con eso, pero sí aceptamos que un gobierno serio que asume la gestión del Estado, de mínima tendría que decir, bueno, no puedo pagar esto sin beneficio de inventario, sin ver cómo se dio el proceso de endeudamiento. Mira, ¿no? tú te refieres al caso Olmos. Alejandro Olmos era amigo mío. Incluso la última vez que lo visité era en marzo 2000, si me acuerdo bien, y él murió en abril 2000. Y la sentencia Ballestero es julio 2000, cuando Alejandro había impugnado la deuda ya en 82 contra la Junta Militar. No, es claro que en este caso hubo todo un proceso de presión sobre la justicia argentina para no hacer de manera rápida la auditoría judicial.
y cuando terminó con una sentencia fuerte, no tomó la responsabilidad de declarar la deuda nula y pasó el tema, el bebé, al Congreso, que no hizo nada. Por eso, para mí, la auditoría tiene que ser con participación ciudadana. No es solamente el tema del poder ejecutivo o legislativo o judicial. Tiene que ser, puede ser una iniciativa del poder ejecutivo, pero que convoca a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que involucrarse y actuar en la Que tiene un auditoría. aspecto de generar una movilización también Una social. movilización, exactamente, una presión, una capacidad de divulgar los resultados intermediarios para aumentar la presión sobre el gobierno y también, por ejemplo, en el caso de Argentina, afortunadamente hay un odio en la población argentina respecto al FMI. Sí. Pero también hay que ganar la opinión pública internacional, al menos una parte. La auditoría, con un apoyo internacional, es también montar una campaña internacionalista de apoyo a una decisión de impago. Porque tú puedes empezar como gobierno diciendo, bueno, mientras yo hago la auditoría, yo hago una suspensión de pago. Y por eso la propuesta de Martín Guzmán diciendo 2 años de suspensión me parece bien, combinada a auditoría. Y luego se puede hacer una auditoría rápida porque los elementos son muy claros. Con el FMI, con el bono a 100 años, con otro tipo de emisión de deuda y llegar a la conclusión de desconocer el tratado con el FMI y la deuda reclamada por el FMI y también desconocer o imponer una reestructuración, pero unilateral. Es decir, el gobierno decide una quita. En función de la investigación. Punto. Haciendo una discriminación positiva, porque es evidente que no hay que imponer una quita a los fondos de pensiones y a los pequeños ahorristas. Claro. Hay que hacer una diferencia entre los fondos de inversión privados, etcétera, los bancos. ¿Es posible hacer esa distinción? Claro. ¿Y por qué no? No, yo entiendo que por la situación de la tecnología y demás sería sencillo, pero en Argentina de hecho hubo un reperfilamiento, ahora lo llamaron así. Bueno, me acuerdo muy bien lo de 2005 y la negociación. Para mí, y esa campaña, por ejemplo, de los pensionistas italianos, víctimas pero para mí lo que habría tenido que hacer el gobierno hubiera sido lo siguiente: decir a los tenedores de bonos, por favor, presentarse en el consulado de Argentina en Italia, identificarse, y si usted demuestra que es un pequeño ahorrista que no estuvo especulando, bueno, le vamos a indemnizar a 100%. Claro. Pero los fondos de inversiones que especulan sobre nuestra deuda son cómplices de un acto hostil contra la nación y el pueblo argentino. Y ellos son perfectamente conscientes de lo que hicieron, son culpables, y imponemos una quita de 70, 80 o 100%. Y eso es un acto soberano unilateral, pero haciendo una discriminación entre dos sectores de tenedores. Bien, y para ir cerrando, ¿cómo estás observando el panorama latinoamericano y después en particular la situación de las deudas en Latinoamérica? Yo estuve observando una entrevista con Inés Aristegui sobre la deuda de México.
¿hay posibilidad de que vuelva la deuda como un problema crítico, no solo en Argentina, sino en términos más generales? Sí, claro. Bueno, en el caso de Argentina, yo diría ya es evidente. En otros países también, Venezuela está en default parcial. Para los demás países hay unas circunstancias que hacen que el tema es menos caliente que en la crisis previa de 81-82, porque todavía la tasa de interés internacional es baja y los precios de materias primas empezaron a bajar, pero no... En términos históricos todavía están sí, relativamente elevados. Entonces los países siguen logrando renegociar, reperfilar, refinanciar la deuda, que está aumentando. Pero la situación internacional es la siguiente. Con las políticas de los bancos centrales, la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, en la zona euro, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, incluso el Banco de China, todos estos bancos centrales inyectan liquidez masivamente en el sistema financiero. Eso aumenta las cotizaciones bursátiles y aumenta la masa de deuda de las empresas privadas en bonos corporativos. Y la deuda pública, que aumentó con los rescates bancarios de después del 2008. Entonces tenemos un océano de deuda y un océano de liquidez. A nivel mundial. A nivel mundial. Esto son las condiciones para una nueva crisis financiera, bancaria o bursátil, un crash bancario. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos. Puede ser en 15 días, en 6 meses, en 2 años. Es claro que los bancos centrales están así muy angustiados, los dirigentes de los bancos centrales, y siguen manejando una tasa muy baja. La Fed volvió a bajar la tasa de interés. En Europa la tasa de interés es 0%. Sí. En Japón negativa. En Japón es negativa. Pero va a explotar una nueva crisis internacional. Y eso va a provocar en los eslabones débiles de la cadena de financiamiento internacional, y Argentina es un eslabón débil. Líbano, la crisis en Líbano, una crisis social mayor, es ligado también al tema de la deuda. Ecuador, el plan que impuso Lenín Moreno, que fue rechazado por el movimiento social, era un plan dictado por el FMI por el tema de la deuda, porque Ecuador se volvió en una situación de insostenibilidad de deuda, porque Lenín Moreno aumentó el endeudamiento con el FMI, con el Banco Mundial, etc. Entonces, el panorama, yo diría, lo veo de manera siguiente. Hay grandes movilizaciones sociales en Colombia, Ecuador, Chile, contra las políticas neoliberales, en varias situaciones contra medidas dictadas por el FMI, y es también la situación en varios países del resto del mundo, donde hay movilización social. Y entonces esto puede generar un nuevo movimiento masivo sobre el tema de las deudas, rechazando al pago de la deuda. Es decir, que Argentina no es una situación aislada, pero mi expectativa o mi esperanza es que va a haber la capacidad de parte de la izquierda argentina de juntar fuerza para una campaña en común y una presión sobre el gobierno de Alberto Fernández para la suspensión de pago y la auditoría de la deuda, llevando a un repudio unilateral soberano. Bueno, clarísimo. Muchas gracias por visitar Reperfilando. Un placer.